Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Blender. En esta ocasión voy a comenzar una serie de tutoriales sobre solución de problemas. Vamos a ir analizando en cada video posibles problemas que se presentan cuando comenzamos en Blender o en opciones ya un poco más avanzadas. El día de hoy voy a revisar uno de los problemas que surge en escultura digital y es el de los pinceles ovalados. Para esto tengo tres objetos aquí. Tienen características similares, por ejemplo, el mismo tamaño. Todos tienen un modificador de subdivisiones. Esto es únicamente para tener más polígonos, pero no es parte del problema. El problema se presenta o se puede presentar en cualquiera de las tres técnicas o métodos de escultura disponibles en Blender. Entonces, los tres tienen este modificador multires, pero vemos aquí una diferencia. De este lado, las caras tienen una proporción distinta, están estiradas, y en estos de acá no tenemos ese problema. Vamos a revisar qué es lo que sucede cuando intentamos esculpir en cada una de estas piezas. De entrada, en la parte de abajo me está mostrando una advertencia y pues me comenta que este objeto no tiene una escala uniforme, entonces que el comportamiento de los pinceles puede ser impredecible, de tal forma que aquí ya nos damos cuenta de eso, porque el pincel se ve ovalado. Voy a esculpir. Y pues esto genera irregularidad en el trazo. Vamos a comprobar ahora con el siguiente modelo. Recordemos que ya no tenía ese problema en las caras, o sea, tenía una distribución uniforme, caras cuadradas, pero también presenta este mismo problema. El pincel se ve ovalado. Vamos con el tercer ejemplo. En este vemos que no sucede eso y que el pincel se muestra de forma correcta. Este sería el funcionamiento ideal en los pinceles. Entonces, acá ovalado, ovalado y con la advertencia. Pero vamos a revisar a qué se debe este problema y cómo lo podemos corregir. Bueno, vamos a checar, por ejemplo, el lado izquierdo. Selecciono el objeto. Voy a revisar aquí las propiedades de transformación. Y el problema se genera porque uno de los ejes, en este caso sería el eje X, tiene un valor distinto al de los otros ejes. Esto genera, pues, una escala sin proporción o irregular y por eso me da ese problema. El segundo objeto tiene la misma situación. Por eso en ambos se muestra el pincel ovalado, pero si selecciono el tercer objeto ya no tiene ese problema, tiene el mismo valor. Si los valores se mantienen igual, no hay ningún problema con los pinceles. Solo se genera ese problema cuando uno de los tres ejes tiene un valor distinto. Bueno, ¿de qué forma lo solucionamos? Primero, para arreglar ese problema voy a seleccionar por ejemplo. Tendríamos que corregir este valor, pero no lo podemos hacer así porque estaríamos reduciendo las dimensiones del objeto. Lo ideal es que ejecutemos un comando que se llama aplicar y lo tenemos disponible en la pestaña de objeto. Luego buscamos apply y esto nos permite aplicar. Aplicar sirve para resetear estos valores
pero sin cambiar las dimensiones de los objetos. Hay muchos tipos de transformación que puedo aplicar, pero en mi caso el que requiero es el de escala. Vamos a darle aquí para aplicar la escala y este valor ya se regresa a 1. Y si me paso a escultura, ya no se presenta ese problema. El pincel ya no es ovalado. Esa sería una forma entonces de corregir esto. Vamos con el siguiente. Otra forma de aplicar sería presionando Control A para que salga el menú y simplemente seleccionamos que queremos aplicar. Y esto va a resetear también los valores y al esculpir ya tendríamos ese problema solucionado. Otra forma de solucionar este problema es desde el inicio. Voy a eliminar los modelos. Cuando agregamos un objeto como un cubo, en ocasiones lo que hacemos es escalar el objeto, no sé, de alguno de sus ejes, como aquí, pero lo hacemos desde la modalidad de objeto, desde modo objeto. Esto es lo que genera ese problema. Si lo queremos evitar, lo que tendríamos que hacer es cuidar, no escalarlo desde modo objeto, entrar a modo edición y escalarlo desde aquí. Porque cuando escalamos un objeto desde edición, no alteramos los valores de transformación acá en escala. Esa sería la ventaja. Quiere decir que si a esto, por ejemplo, le comenzamos a añadir subdivisiones, a pesar de que no tengan, por ejemplo, la proporción cuadrada, tendríamos el comportamiento de forma correcta. El pincel no estaría ovalado. Vamos a revisar. Aquí está. No hay advertencia tampoco. Eso sería entonces la forma de evitar. Pero pues a veces se nos olvida o lo escalamos desde modo objeto. Entonces la opción es aplicar como lo hicimos al inicio. Bueno, si quisiéramos conservar una proporción de caras cuadradas en lugar de rectángulos, podríamos hacer lo siguiente. Subdividimos una vez, pero después agregamos cortes buscando precisamente que nos queden caras con una proporción un poco más cuadrada y a partir de aquí ahora sí subdividimos. Y de esta manera pues ya tenemos pincel circular y también caras cuadradas. Y bueno, con esto concluimos el tutorial. No olviden suscribirse, comentar o compartir el video. Nos vemos hasta la próxima.